Dicen que hasta en Alemania hay die Akademische Viertelstunde y que los mexicanos no tenemos mucha fama de ser puntuales, pero yo siempre considero que es una falta de respeto el que no se inicie cuando todos sí llegaron a tiempo y a los que no, esperarlos. No creo en eso. Así que siendo exactamente las 8:30 de la mañana, damos inicio con la primera disertación de alguien que es muy conocido en nuestro país y fuera de él, que es el señor ministro Juan Silva Mesa. Le preguntaba qué quería que dijera de su extenso currículum, pero me dijo que es casado, mexicano y que está al corriente de su pago de impuestos. Por supuesto que no requiere de ninguna mayor presentación. Todos sabemos lo respetado, admirado y querido que es el señor ministro Juan Silva Mesa. No resto más tiempo a la disertación que él hará en este momento. Cedo entonces la palabra al señor ministro. Muchísimas gracias. Antes que nada, previo especial pronunciamiento, mi agradecimiento a don Enrique Díaz Aranda por esas expresiones, producto solamente de su inconmensurable generosidad. Habeas corpus, expresión en latín que traducida al castellano literalmente tienes el cuerpo. Expresión sencilla, pero de un alto contenido valorativo, precisamente en uno de los bienes fundamentales de cualquier ser humano, su libertad. Los análisis de la historia del derecho sugieren que el antecedente más remoto del habeas corpus en Occidente, hasta donde entiendo, lo encontramos en el denominado interdictum de homine libero exhibendo, contenido en el digesto, el cual se proyectaba como un proceso sumarísimo que se instauraba ante el pretor para, mediante la emisión de un interdicto, se lograra la inmediata liberación de un hombre que había sido detenido dolosamente. Otros institutos jurídicos precursores del habeas corpus los encontramos desde luego en España y en Gran Bretaña. Sus antecedentes históricos conducen a considerar que el habeas corpus es una garantía jurídica que pretende salvaguardar el derecho fundamental a la libertad física de todo ciudadano que es detenido o preso de forma presuntamente arbitraria, a fin de que inmediata y públicamente sea puesto a discusión de un juez o tribunal para que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no legal. En la mayoría de los países en los que este instituto jurídico opera, con independencia de la denominación que se le otorgue, su estructura posee 4 características. Es un proceso sumario, es un proceso en el que no imperan los formalismos, está caracterizado por la generalidad, también por la universalidad, en cuanto que no solo puede oponerse frente a una detención ilegal, sino también a aquellas detenciones que, ajustándose originariamente a la legalidad vigente, luego se mantienen o prolongan ilegalmente en condiciones de evidente irregularidad. Por otra parte, como es de nuestro conocimiento, en México no está previsto el proceso habeas corpus como tal, pero ello de ninguna manera implica que no exista un medio o garantía jurídica por virtud de la cual se pueda salvaguardar la libertad personal de los ciudadanos, sino por el contrario, como más adelante expondré, en México existe un medio de control que protege una gama importante de derechos fundamentales ligados directamente con la libertad personal. En el Estado mexicano, la libertad personal y el resto de los derechos fundamentales se garantizan a través del juicio de amparo, ya que desde el punto de vista de su estructura procesal, el amparo mexicano está diseñado con distinta uniformidad, por lo que es posible acudir a él desde 4 distintas facetas: como amparo contra leyes, como amparo garantías, como amparo casación o como amparo soberanía. Específicamente, la libertad personal se protege por conducto del denominado por algún sector de la doctrina mexicana como amparo garantías, que encuentra una vertiente importante en el amparo en materia penal, el cual procede contra actos privativos de la libertad personal y que puede ser solicitado inclusive por interpósita persona, al tenor de lo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo.
Dicho medio de control es concentrado y se puede acudir a él cuando un ciudadano siente afectados sus derechos fundamentales, específicamente los relativos a la restricción de su libertad personal. Su conocimiento, como sabemos, corresponde al juez de distrito a través de la vía indirecta del amparo. Ahora bien, si se observa con detenimiento el sistema constitucional consagrado en la Carta Magna sobre el derecho fundamental de la libertad personal, es posible alcanzar la conclusión de que, por conducto del juicio de amparo, se busca salvaguardar una serie importante de derechos adyacentes al de la libertad física del ciudadano, por lo que el espectro del amparo penal tiene una amplitud que irradia de manera importante la actuación de las autoridades del Estado en materia de privación de la libertad. Así lo confirma el análisis de los artículos 16, 18, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Así, el juicio de amparo penal en México puede salvaguardar no solamente en estricto sentido la libertad física de los ciudadanos, sino también una gama de derechos fundamentales que están íntimamente vinculados con el de la libertad personal, lo cual evidencia la existencia de un sistema constitucional semejante al proceso habeas corpus, cuya protección actúa en un radio amplio de la actividad del Estado, tratándose del ámbito de privación de la libertad de los individuos. Delimitados algunos rasgos generales sobre el habeas corpus y el juicio de amparo en materia penal, más que realizar un análisis comparativo entre ambos institutos jurídicos, me parece relevante hacer algunas reflexiones sobre la importancia de buscar la efectividad y eficacia de estos medios de protección de la libertad personal en un Estado constitucional democrático. Sobre este aspecto, quiero hacer esta reflexión a partir de las consideraciones expresadas por Norberto Bobbio, pues comparto plenamente la idea de que en un Estado constitucional democrático contemporáneo, la discusión sobre los derechos fundamentales no pasa ya por descubrir cuáles y cuántos son, ni cuál es su naturaleza y fundamento, ni si son naturales, positivos o históricos, absolutos o relativos, sino que la tarea relevante consiste en determinar cuál es el modo más seguro para garantizarlos e impedir que, a pesar de declaraciones, sean continuamente violados. La consagración y el reconocimiento constitucionales del conjunto de los derechos fundamentales son inocuos si no existen instrumentos adecuados para una rápida y eficaz tutela que permita el control, unificación y sanción de sus violaciones, lo cual no es una cuestión baladí, porque ese aseguramiento y la garantía de su protección justifica en gran medida, desde mi óptica, la vida y supervivencia del Estado, porque de lo contrario, si éste no es capaz de mantener un orden que propicie la seguridad particular y el libre desarrollo de los ciudadanos, no encuentro qué otro elemento cuenta con la entidad suficiente para que el ser humano, que ha nacido libre y que puede tener pleno dominio sobre sus posesiones, se imponga a sí mismo restricciones y renuncie a un ámbito amplísimo de su desarrollo natural. El constitucionalismo moderno cobra una especial relevancia. En el constitucionalismo moderno cobra una especial relevancia la concepción kantiana del hombre como un autofín o un fin en sí mismo, y no medio para alcanzar otros fines, lo cual ha conducido a establecer límites al ejercicio del poder estatal a partir de una concepción filosófico-jurídica de los derechos fundamentales, que refleja nítidamente que el Estado se funda por y para beneficio de los hombres que en él habitan. De esta suerte, para que el hombre esté en aptitud de tener la libertad e independencia que lo caracterizan como un ser de naturaleza, velando porque exista un equilibrio entre ese ámbito personalísimo de desarrollo, de un lado, y la vida dentro de una sociedad sujeta a autorrestricciones o refrenamientos de otro, es necesario que el Estado asegure que el hombre podrá contar con condiciones mínimas indispensables para poder elegir y realizar sus propios fines y anhelos, desenvolviendo su personalidad y buscando alcanzar su felicidad. Ese argumento tiene el objetivo primordial de reconocimiento, garantías primarias, de un lado, y protección, de otro, garantías secundarias, de los derechos fundamentales tales como la vida y la libertad de los ciudadanos, entre muchos otros. La protección de tales derechos se lleva a cabo a través de un sistema de control que, como ha señalado Fraioli, su implementación y operación en el sistema jurídico
es la ley del más débil, esto es, el reflejo de la situación que guarda un ciudadano frente al poder del Estado y la importancia de asegurar el desenvolvimiento de la personalidad humana y con ello la preservación de su dignidad. La trascendencia de contar con un sistema de control constitucional, jurídico y político que garantice la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos no solamente supone un freno o racionalización de los centros del poder, sino que provoca que tales derechos, 1, conserven su máximo rango en tanto se hayan regulados a nivel constitucional, 2, mantengan su fuerza normativa, 3, evidencien la máxima importancia del objeto jurídico que es garantizado y, finalmente, provocan que esa salvaguarda mantenga incólume el máximo grado de indeterminación de los derechos fundamentales. La importancia actual de la protección de los derechos fundamentales radica en que su efecto es reflejo de una conciencia de universalidad y pluralismo que delinean un Estado democrático, en razón de que aseguran la existencia y desarrollo de las personas con independencia de su sexo, raza, color, oficio, ideología, creencia religiosa, etcétera, los que por acción del propio Estado deben tener en principio y al menos de una perspectiva formal la seguridad de que derechos fundamentales tan preciados como la vida y la libertad personal que pueda ser protegida mediante el proceso habeas corpus en diversos países del mundo y por conducto del amparo en materia penal en el caso mexicano, no pueden ser mermados más que en los propios supuestos que la Constitución señale. El grado de eficacia del sistema de control constitucional de los derechos fundamentales es reflejo directo de qué tanta fuerza vinculante proyecta la Constitución al resto del sistema jurídico. En caso de ser efectiva, esa fuerza vinculante la proyecta como una Constitución normativa, es decir, como un ordenamiento que no solamente ha sido implantado en un Estado, sino que es vivido en el mundo de la facticidad o de la normalidad por detentadores y destinatarios del poder, porque como agudamente lo visualizó Levenstein, una Constitución es lo que los detentadores y destinatarios del poder hacen de ella en la práctica. Caso contrario, si ese sistema de protección no es efectivo y eficaz, la fuerza vinculante es escasa y por ende estamos en presencia de una Constitución nominal o en el peor de los casos ante una Constitución semántica en las que las dinámicas políticas, sociales y económicas no se adaptan a las disposiciones constitucionales y por ende, en tales hipótesis, sabemos que un Estado tiene Constitución solamente porque ésta se denomina de esa manera. Tratándose del derecho fundamental de la libertad personal, esa protección parte de una valoración trascendental de la propia libertad, considerándola como un aspecto indisoluble de la dignidad humana, pues es la facultad que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, o sencillamente de no obrar, la cual nace del poder con el que naturalmente cuenta el ser humano para emplear sus facultades en la ejecución de aquello que le parezca más conveniente y consecuentemente debe estar ajena de coacciones o trabas externas que impidan el desarrollo integral de la persona. El cúmulo de las consideraciones anteriores me conduce a estimar que en el eficaz desarrollo y consolidación de los medios de protección de los derechos fundamentales, los tribunales constitucionales juegan un papel fundamental, porque si bien en un Estado democrático constitucional tales órganos no son los únicos intérpretes de la Constitución, sí son el intérprete último de las disposiciones fundamentales, lo cual supone un ejercicio de concretización que puede ir ajustando la normatividad constitucional a la normatividad fáctica, realizando modulaciones que eviten una distensión al grado de ruptura. Por tales motivos, sobre este tema, mi postura es que la interpretación que deben llevar a cabo los tribunales constitucionales debe ser garantista, en tanto que inmersos en un constitucionalismo que deriva de la supremacía de la Constitución, la que incluso comprende a la propia legislación como objeto de control, no solamente desde el ámbito formal, sino también sustancial, y partiendo de una perspectiva analítica, me parece muy complicado intentar ignorar el nexo que existe entre ambas figuras, es decir, entre constitucionalismo y garantismo, porque como certeramente ha apuntado algún sector de la doctrina, el Estado constitucional y democrático de derecho es el único orden institucional en el que es posible realizar el proyecto garantista, haciendo efectivos a través de los medios de control los vínculos materiales o sustanciales que la Constitución exige respecto de todo ordenamiento jurídico.
Ese enfoque garantista implica, a mi entender, una labor ardua al interior del Estado, que deben emprender los órganos que conforman los tres poderes estatales tradicionales. La tarea estatal en la materia no es algo menor, dado que para que sea posible construir una constitucionalización del sistema jurídico a fin de que éste quede totalmente impregnado por los principios constitucionales, de forma que la irradiación de la norma fundamental condicione a la legislación, a la jurisprudencia, a la administración, a la actuación de los actores políticos, a la doctrina, en fin, a todos los grupos del Estado, es necesario vigilar que las condiciones de constitucionalización sean respetadas y promovidas por todos los sectores. Por lo que hace a los tribunales constitucionales, su actuación en el proceso de constitucionalización del sistema jurídico se proyecta, desde mi punto de vista, a partir de vigilar que en el Estado se cumplan tres condiciones de constitucionalización: la fuerza vinculante de esta, la sobreinterpretación de la Constitución y la aplicación directa de las normas constitucionales. Como corolario de las ideas que he apuntado, quiero dejar patente mi convicción de que para todos los órganos del Estado, en especial para el juez constitucional, el respeto hacia los derechos fundamentales, en particular a la libertad física de los ciudadanos, es una de las obligaciones de máxima importancia para lograr el pleno desarrollo de un sistema político que sea democrático constitucional, por lo que velar por que los medios o instrumentos jurídicos como el habeas corpus y el amparo en materia penal sean eficientes y eficaces es una de las piedras angulares que sustenta la legitimidad y supervivencia del Estado y justifica la renuncia que el hombre ha hecho de su libertad en estado natural. Por ello, en el éxito que se obtenga para cumplir con tales propósitos radica, en gran medida, el desarrollo de la civilización, la estabilidad estatal, la paz social y el progreso de la especie humana. Señoras y señores, por su atención, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Agradecemos la extraordinaria intervención del señor ministro Juan Silva Mesa. Todos sabemos que en este momento hay un punto importante en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley que permite el aborto en el Distrito Federal hasta las 12 primeras semanas. Este tipo de asuntos que precisamente van a tener que encontrar el encuadre dentro de este Estado social y democrático de derecho, si es o no constitucional, y esto es uno de los múltiples motivos que no le permiten al señor ministro continuar con nosotros en la mesa. Pide de entrada una disculpa a ustedes porque tendrá que retirarse para ir a atender este tipo de asuntos. Quiero expresar personalmente esta disculpa a ustedes, a la mesa, a los distinguidos concurrentes, expositores, pero cuestiones de trabajo donde no hay el justo equilibrio entre la distancia y el tiempo me van a tener que hacer que salga y me vaya directamente hasta el centro de la ciudad. Les agradezco muchísimo nuevamente su atención, a ustedes, al Instituto de Hospitalidad, muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, continuando entonces con la dinámica, yo tengo el gusto de presentar al profesor Néstor Pedro Sagüez, quien es presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, magistrado judicial, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, es profesor honoris causa de diversas universidades. Aunque él me pidió que solamente dijera esto, creo que también dentro de lo mucho que podría decir de él, ha publicado diversos libros como Representación Política, Las Leyes Secretas, Mundo Jurídico y Mundo Político, Reforma Judicial, La Indexación en el Derecho del Trabajo, Problemática Legal y Constitucional, La Demagogia,
el derecho procesal constitucional, recurso extraordinario, acción de amparo, habeas corpus y elementos de derecho constitucional. En fin, para no distraer más la atención sobre su extraordinario currículum, dejo al profesor doctor honoris causa Néstor Pedro Sagüez para que nos ilustre con sus conocimientos. Bien, muchísimas gracias. Es un honor estar nuevamente aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialmente en un Congreso de Derecho Procesal Constitucional patrocinado por el Instituto y en particular, entre otras entidades, por el Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional liderado por nuestro amigo Eduardo Ferrer Macgregor. Bien, vamos a hablar sobre habeas corpus, una figura desde luego muy respetable. Es el padre del derecho procesal constitucional. El gran mandamiento, como se lo denomina sobre todo en el derecho inglés, es el que ha generado históricamente el primero de los procesos constitucionales típicos destinados en este caso para salvaguardar la libertad humana. Pero hay que reconocer que el habeas corpus es una figura multifacética. Desde luego, su objeto clásico, tradicional, es reparar los atentados contra la libertad o prever los atentados contra la libertad. Estoy hablando del habeas corpus preventivo. Otra figura menor del habeas corpus es el habeas corpus restringido, que procura concluir con atentados menores a la libertad de circulación, como por ejemplo seguimientos inmoderados, citaciones reiteradas de la autoridad pública para comparecer, por ejemplo para ser identificado, para prestar declaraciones, etcétera. Hoy me voy a referir a un nuevo hijo del habeas corpus, que es el habeas corpus correctivo. El habeas corpus correctivo es en realidad un habeas corpus atípico, o si ustedes prefieren, impropio, elaborado pretorianamente, de origen jurisprudencial, pero luego refrendado en una serie de normas y ocasionalmente en algunas constituciones, como es el caso de la Argentina. Este habeas corpus correctivo tiene por fin no lograr la libertad de alguien o que se concluyan con atentados menores a esa libertad, sino el digno trato en las prisiones respecto de los detenidos en ellas. Por lo tanto, no busca la libertad. Pero, no obstante su condición de habeas corpus impropio o atípico, lo cierto es que cuantitativamente en muchos países el 80 o el 90% de los habeas corpus son habeas corpus correctivos, dado que el trato en las prisiones, y particularmente en Latinoamérica, no es precisamente el mejor. El caso que les quería comentar es una sentencia que por su novedad me parece casi indispensable ponerla en la vitrina del derecho comparado, sentencia de la Corte Suprema Argentina, un caso Verbitsky, que en concreto tiene estas 3 o 4 modalidades. Es un habeas corpus correctivo, en primer lugar. Es un habeas corpus colectivo interpuesto en favor de más de 3.000 o casi 4.000 personas. Es una sentencia donde la Corte como Tribunal Constitucional hace un uso continuo al intérprete externo, es decir, no a la doctrina local, no solamente al derecho local, sino al derecho externo y al intérprete externo para interpretar la Constitución local. El recurso al dato sociológico, por un lado, o el recurso al intérprete externo, no es algo tan frecuente en la jurisdicción constitucional latinoamericana, pero en este caso es, por cierto, reiterado. Y por último, es una sentencia de habeas corpus que culmina, en una sentencia exhortativa, donde la Corte Suprema adopta una posición nomogenética, no es una sentencia que destruye una legislación inconstitucional. En parte sí, pero en parte estimula a los poderes legislativo y ejecutivo a dictar nuevas normas. Con lo cual, la Corte Suprema, actuando como Tribunal Constitucional, adopta la condición de, digamos, legislador positivo y no solamente de legislador negativo. Naturalmente, las sentencias exhortativas provocan una discusión muy fuerte en el derecho procesal constitucional de nuestros días y debo comentar como detalle anecdótico que en el Perú, en estos momentos, bueno,
que en el Perú, en estos momentos, tenemos varios proyectos legislativos en el Congreso peruano destinados a prohibir al Tribunal Constitucional a que dicte sentencias exhortativas. Proyectos que no dejan de tener cierto sustento político importante. Bien, con estas características vamos a los puntos concretos de este habeas corpus. Se trata de un habeas corpus, como dije, interpuesto en favor de 4.000 personas aproximadamente, a fin de que concluyan situaciones, digamos, inadmisibles jurídicamente en el trato a los detenidos. En concreto, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, el 75% de los detenidos son presos sin condena. O sea, se trata de procesados. Ese es el primer dato del habeas corpus. ¿Qué pasa que hay tantos procesados detenidos? ¿Es eso una situación regular? ¿O da a entender que las normas procesales en materia de excarcelación mientras dura un proceso no coinciden con las pautas internacionales vigentes en la materia? Quiere decir que el legislador local o los jueces locales privilegian la peligrosidad social del detenido por sobre su peligrosidad procesal y por lo tanto hay demasiada gente detenida cuando no correspondería que eso ocurra. Por lo demás, la confluencia de menores y mayores en los lugares de detención y la existencia de menores y enfermos en comisarías, que son centros de detención anómalos, es otro de los objetivos de este habeas corpus colectivo. Y por último, lo que se procura finalmente es, además, un digno trato, puesto que las condiciones de detención no son, por cierto, las mejores. Habeas corpus colectivo. El habeas corpus colectivo, segundo interrogante. ¿Es lógico interponer un habeas corpus en favor de 4.000 personas? Históricamente, el habeas corpus es, por lo común, individual o interpuesto en favor de un núcleo determinado de personas. Aquí se trata de un habeas corpus interpuesto en favor de un número indeterminado de personas, aunque quizás determinable. Son 3 o 4.000. La Corte Suprema asume el problema. Procesalmente reconoce que esto no es muy ortodoxo, lo de admitir un habeas corpus así indefinido. Reconoce también que en realidad se trataría más que derechos o intereses difusos, más bien de intereses homogéneos múltiples, en el sentido que se trataría de problemas que afectan a una gran cantidad de personas, pero más o menos determinables, pero supera estos obstáculos formales, argumentando que, sobre todo en el habeas corpus, cabe olvidarse de las puntualizaciones procesalísticas formales y proteger, en este caso no la libertad, sino en este caso la condición de los detenidos. Y estimando que así como la Constitución habilita un amparo colectivo en favor de intereses difusos y tal vez de intereses homogéneos múltiples, también debe transportarse esa actitud permisiva al ámbito del habeas corpus, con más razón todavía, con más razón, en función del valor tutelado, en este caso muy vinculado a la dignidad humana. Dicho de otro modo, si hay amparos colectivos, también debe haber habeas corpus colectivos. Muy bien. El tercer aspecto de esta sentencia, como les comenté hace un rato, es el inusitado recurso al intérprete externo para interpretar el derecho local. Es una modalidad para decidir frecuente en algunos tribunales constitucionales, pero en otros no. En este caso la sentencia se basa fundamentalmente en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular el dictado en el caso Instituto de Reeducación del Menor del Paraguay, Panchito López, versus Paraguay. En segundo término, en 3 sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Pierce versus Grecia, Price versus Reino Unido y Kalashnikov versus Rusia. En cuarto lugar, en 4 sentencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos: Wolfus versus McDonald, Bell versus Wolfish, Uto versus Finney y Wilson versus Slater. Finalmente, el aparato normativo en el que sustenta todo el fallo condenatorio contra el Estado provincial son básicamente reglas de Naciones Unidas en base al trato uniforme, reglas mínimas en base al trato uniforme a los detenidos. Con lo cual,
existe en esta sentencia una, digamos, curiosa simbiosis entre el derecho extranjero y el derecho transnacional proyectado al ámbito local. Como digo, este recurso al intérprete y al derecho externo no es anómalo, pero tampoco es tan frecuente. Y al fin de cuentas es una muestra más de la globalización jurídica. La globalización no es solamente un problema económico o un fenómeno económico. También hay una globalización jurídica que en este caso se exhibe de modo patente. La sentencia termina condenando a la provincia a concluir con esta situación. Pero, además, es una sentencia exhortativa. Las sentencias exhortativas son típicas de los tribunales constitucionales al estilo europeo. Es decir, organismos de control de constitucionalidad concentrada y especializada. No obstante, tal vez por otra proyección de la globalización y por una suerte de importación de instituciones jurídicas, algunos hablarían de un contrabando jurisprudencial, lo cierto es que en este caso una Corte Suprema que no es estrictamente tribunal constitucional, al estilo europeo, es una Corte Suprema que decide sobre múltiples aspectos del mundo jurídico y no solamente constitucionales, adopta esta modalidad de sentencias. ¿Qué son las sentencias exhortativas? Son las que, con diversas modalidades, estimulan la creación de nuevas normas en lugar de las presentes, requiriendo al Congreso, requiriendo al Poder Ejecutivo, que modifique el espectro normativo existente. Y en este caso, las sentencias exhortativas se producen, en este caso que estamos viendo, ante una situación muy curiosa. La Corte Suprema entiende que las reglas vigentes en la provincia de Buenos Aires en materia de excarcelación o de libertad condicional de los detenidos, o que las reglas vigentes en la provincia de Buenos Aires en materia de el trato en las prisiones no son necesariamente inconstitucionales, pero parecen inconstitucionales. Es decir, se trata de una situación realmente, relativamente novedosa, de lo que hemos denominado casos de constitucionalidad precaria. La constitucionalidad precaria se presenta cuando la norma, hoy, todavía es constitucional, pero puede dejar de serlo en poco tiempo, o padece de ciertas dudas que hacen meditar sobre su constitucionalidad definitiva o consolidada. Dudas que aconsejan la alteración de ese aparato normativo por otro estrictamente constitucional. Desde luego, posiciones de este tipo eran increíbles, sobre todo en nuestros países, con fórmulas judiciales de control de constitucionalidad muy apegadas al sistema norteamericano, eran inconcebibles años atrás. La tipología clásica de normas eran normas constitucionales o normas inconstitucionales. Aquí tenemos normas constitucionales, normas inconstitucionales y normas que parecen inconstitucionales o que pueden dejar de ser constitucionales en poco tiempo conforme a las valoraciones jurídicas existentes en un medio. Es decir, que hay además un recurso al dato sociológico que es muy significativo. Cuidado, esto es de dudosa constitucionalidad. No lo declaramos inconstitucionalidad, pero aconsejamos a los poderes legislativos y al Ejecutivo que cambie esta norma. Consecuentemente, la sentencia culmina en un llamado a los poderes legislativos y ejecutivos de la provincia de Buenos Aires para que dicte una nueva legislación en materia de excarcelaciones que privilegie el principio de peligrosidad procesal y no el principio de peligrosidad social, por un lado, y por otro lado, que adapte lo más rápido posible el trato a los detenidos en la provincia de Buenos Aires a las reglas mínimas expedidas por Naciones Unidas en cuanto al tratamiento de los presos. Me ha parecido conveniente mostrarles a ustedes este fallo, como digo, discutible. Todo el esquema de las sentencias exhortativas es objeto de crítica y de evaluación. El hecho que un tribunal diga al Congreso haga una nueva norma no responde a los esquemas clásicos en los que hemos sido forjados. El hecho que en Perú el Tribunal Constitucional
le haya dicho no solamente al Congreso, le haya dicho al Poder Constituyente, cambie la Constitución en este punto, porque tal norma constitucional es anómala, tal dispositivo constitucional es confuso, tal cláusula constitucional no resulta clara ni armónica, implica realmente una posición ultraactivista que hace meditar, por otro lado, sobre las fronteras del activismo judicial. O, si prefieren dicho más suavemente, sobre los horizontes del activismo judicial. El hecho que un tribunal constitucional abandone la posición de decapitador de normas para convertirse en un sujeto generador de normas, estimulador de la sanción de normas por parte del Congreso y por parte del presidente o del Poder Ejecutivo, nos muestra nuevas ventanas en el derecho procesal constitucional que desde luego son obviamente críticas y discutibles. En resumen, el tema no está concluido. El tema está abierto, pero estimo que un Congreso de Derecho Procesal Constitucional precisamente no podía ignorar esta temática tan acuciante y de hecho tan real, porque ya no se trata de teorías, no se trata solamente de perspectivas o de puntos de vista, sino de un aparato hasta jurisprudencial vigente en numerosos países y últimamente desarrollado en determinadas naciones de Latinoamérica. En fin, el habeas corpus, aquel viejo padre del derecho procesal constitucional, asume hoy modalidades que muestran su lozanía, su eficacia y su futuro siempre provechoso para el desarrollo de los derechos fundamentales. Bueno, pues agradecemos infinitamente la maravillosa conferencia del profesor doctor honoris causa Néstor Pedro Sagüez. Debo confesar que para alguien que se dedica al derecho penal, como es mi caso, realmente escuchar todas estas cosas le abre a uno un panorama extraordinario. Vemos, por ejemplo, el problema que tenemos con el artículo 16 y 19 de nuestra Constitución, que ha sido motivo de grandes reformas y que otra vez está con esa idea de volverse a reformar. Cambiamos elementos del tipo penal por cuerpo del delito, probable responsabilidad, y en el fondo lo único que se ha querido hacer con la reforma de 99 ha sido que con pruebas mínimas el Ministerio Público puede ejercitar acción penal y someter al proceso penal al posible, probable responsable o llamado indiciado para someterlo a ese proceso penal. En fin, tengo el gusto de presentar a mi muy estimado amigo y colega, el doctor Carlos Matarén Landayapa, quien es investigador de este instituto, es también investigador del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, tiene varias cátedras, dentro de las cuales está la de la Facultad de Derecho de la UNAM, tiene varios libros publicados, como La tutela de los derechos fundamentales de naturaleza procesal. Ha participado también en infinidad de libros, por citar algunos de los que son publicados por este instituto: en 1824-2004, 180 años de evolución del Poder Judicial en México, algunas consideraciones sobre el proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales, aspectos constitucionales sobre el modelo de combate a la delincuencia organizada en México, y en fin, he tenido la fortuna de escucharlo en algunos foros, he tenido también la fortuna de escuchar con mucha alegría las elogiosas palabras de algunos profesores españoles y extranjeros en torno a su trayectoria, pero qué mejor que escuchar su ponencia respecto a este tema de el habeas corpus y el amparo penal. Muchas gracias, Enrique. Buenos días. Debo iniciar, como es debido, agradeciendo a Estacles Mecasa, al Instituto de Investigaciones Jurídicas y al Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional,
especial a su presidente, don Rafael Almagro, la oportunidad de estar con ustedes esta mañana. Es para mí un honor. Además, debo agradecer especialmente a Eduardo la invitación para estar en esta mesa con tan distinguido ponente como es el doctor Pedro Sagüez. Muy bien, dicho lo actual, le trataré de hacerles un muy breve resumen sobre qué tema quiero abordar. El amparo del habeas corpus es un tema tradicional, es un tema que se ha abordado en la doctrina mexicana desde hace muchísimo tiempo, desde el siglo XIX. Es clásico el estudio de uno de los señores que tiene la estatua ahí en la entrada de la corte, de Ignacio Luis Vallarta, que escribió justamente sobre el juicio de amparo y el writ de habeas corpus. Yo quiero abordar esta mañana la conversación con ustedes desde la misma perspectiva más o menos que dejó planteada el ministro, la efectividad de las garantías consideradas como fundamento de la legitimidad del Estado público, y me quiero referir a un problema, quizás al problema más apremiante que tiene el amparo mexicano, el amparo de libertad en este sector. Me refiero a la relación, una relación tormentosa, una relación que no llega a la relación entre el amparo y el arraigo. Así que trataré de ser breve, de no abusar de su paciencia, y por lo tanto entraré en detalle. En principio les decía, la idea es buscar cómo subrayar, cómo lo procesal incide directamente en la protección de los derechos fundamentales. En ese sentido, me interesa señalar que el punto de partida es un poco distinto, que no es el que señalaba don Juan, sino más bien el de mi maestro, don Héctor Fitzamudio, que señala que el amparo mexicano tiene, al día de hoy, no es una institución unitaria, sino tiene 5 sectores, 5 sectores que se pueden señalar claramente a partir de la función, exactamente, si nos preguntamos para qué sirve el amparo al día de hoy, al margen o después de esa respuesta de instrumento para la protección de garantías individuales, vamos a encontrar que en el amparo coexisten 5 instituciones procesales completamente distintas. 5 instituciones procesales que tienen características en común, pero que en realidad sirven o funcionan y por lo tanto tienen una lógica distinta para cosas diferentes. ¿A qué me refiero? Primero, a la tutela de la libertad personal, o amparo de libertad o amparo de habeas corpus. Tiene reglas propias y completamente distintas de las siguientes 4 sectores, que son el combate a las leyes inconstitucionales, el medio de impugnación de actos administrativos, que sería el tercer sector, el cuarto sector, y quizás en cantidad es el más importante, que es el amparo casación, y finalmente se puede aislar también un quinto sector, que es el amparo agrario. Lo que quiero decir es que en este sentido, como señala el maestro Fitzamudio, el amparo sirve para 5 cosas distintas. ¿Cómo podemos aislar el amparo habeas corpus o el amparo de libertad? Habría que considerar, ¿a qué me refiero con este amparo de libertad? Ese es el amparo que procede, de acuerdo, y solo hablamos de fundamento constitucional, frente al peligro de privación de la vida, a los ataques a la libertad personal fuera de juicio, a la deportación o al destierro, o aquel que se pide frente a las penas prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Encontramos que es distinto por la legitimación. Pregúntese, ¿quién puede pedir un amparo de estos? Puede ser una persona, no necesariamente es el agraviado, puede ser un menor de edad. Recuerden que desde 1882 la ley de amparo incluye el telégrafo. Tienen muchísimos requisitos, mucha flexibilidad en estos requisitos, no necesariamente tienen que ser por escrito, por ejemplo, tienen que ser simplemente por comparecencia. Las reglas de suspensión del acto reclamado en este caso es de oficio y de plano. No existe preclusión en el ejercicio de la acción de amparo y la jurisdicción auxiliar es amplísima. Ok, vamos a tratar de precisar más. Este amparo al que me refiero es el amparo que se fundamenta en el artículo 114 de la Ley de Amparo, la fracción segunda y tercera. ¿A qué me refiero? El amparo en fracción 114 fracción segunda, entre los más comunes, es el amparo que se pide frente a la privación de la vida, frente a los ataques de la libertad fuera del procedimiento judicial, frente a la deportación, al destierro, nuevamente a los actos prohibidos, frente a la retención, frente al arresto con medida de premio, frente a la extradición. Tenemos también que este amparo funciona, y aunque en este caso, ojo, quiero decir que no todas las posibilidades del amparo fundado en el 114 fracción segunda de la Ley de Amparo son amparo habeas corpus, tendríamos que excluir la negativa a instaurar la averiguación previa, amparo frente a multas, amparo frente a aseguramiento de bienes. Estos no entrarían dentro del habeas corpus.
Dentro de la fracción tercera podríamos señalar el amparo frente a la orden de aprehensión, frente a la orden de detención con fines de extradición o frente a la orden de arraigo domiciliario. Ese es el tipo de amparo. Habría que excluir en ese sentido el amparo frente a cateos. Habría que recordar además que este tipo de amparo, este sector es el que más tradición tiene y el que más prestigio le ha aportado a la institución mexicana. Valdría considerar todo el siglo XIX el amparo funcionó frente a la leva, o si quieren recordar el episodio del amparo y mátalos en caliente de Porfirio Díaz. Si ustedes recuerdan o si ustedes conocen la anécdota o la historia, el episodio histórico, en 1879 el gobernador de Veracruz le reporta al presidente que existe un pronunciamiento a bordo de un buque, un pronunciamiento que está en contra de uno de sus opositores más fuertes, que son un grupo de lerdistas. El general contesta diciendo que tienen que sancionarlos. Se dice que hay un segundo telegrama que dice mátalos en caliente. El general Luis Mier y Terán, que era el gobernador de Veracruz, no se la piensa, los detiene y fusila a 9 de los que detiene. Al otro día, la Suprema Corte le ordena al juez de distrito en Veracruz, que era el licenciado Rafael de Sayas y Enríquez, que se presente. Evidentemente se encuentra todavía 3 personas y esas las libera. Este amparo de habeas corpus, digamos, fuera de estos episodios históricos, se ha repetido muchísimas veces y tiene muchísima tradición. Digamos, a lo que quiero llegar es cómo esta parte del amparo que más lustre ha tenido, digamos, la parte que más brilla, la parte que ha permitido que el amparo se arraigue en esa opinión, en ese imaginario común de los mexicanos del amparo como ese remedio efectivo contra las arbitrariedades, ¿cómo es que no está llegando a la cuestión del arraigo? ¿Y a qué me refiero con la cuestión del arraigo? El arraigo ha sido declarado inconstitucional, de acuerdo por decisiones de la Suprema Corte. Sin embargo, el arraigo fue declarado inconstitucional en una acción de inconstitucionalidad relativa a un código de procedimientos penales de uno de los estados de la República. Por lo tanto, fuera de ese estado sigue estando vigente. La cuestión es, la acción de inconstitucionalidad se refirió a Chihuahua y a partir de ahí todos los demás, tanto el Procurador General de la República en el ámbito federal como en las entidades de la Federación, el arraigo sigue siendo utilizado. Y más que utilizado sigue siendo un elemento muy común de abusos. ¿Ok? ¿Por qué, digamos, el amparo habeas corpus no ha podido llegar a este punto? Esa es la pregunta que me planteo, o con la pregunta con la que inicié para preparar la exposición. Habría que entrar primero a ver qué pasa con la inconstitucionalidad de arraigo, para lo cual tenemos que ver 2 resoluciones de la Corte. La primera es una resolución de contradicción de tesis entre colegiados de circuito, la 3 de 1999, y, en segundo lugar, por supuesto, la acción de inconstitucionalidad del Estado de Chihuahua. Muy brevemente, vamos a ver los elementos, los argumentos. La contradicción 3 del 99 se refería a 2 tesis o a 2 maneras de entender el arraigo, por lo cual había colegiados que decían el arraigo no afecta a la libertad personal y había colegiados que decían el arraigo sí afecta a la libertad personal. Así de sencillo. Puede parecer muy obvio, pero en el fondo el debate estaba sobre si el arraigo entra o no en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la libertad de tránsito. Ese artículo permite que se restrinja la libertad de tránsito por responsabilidad criminal. La cuestión era, el arraigo puede entrar dentro de estas restricciones por responsabilidad criminal, que es el texto de nuestra Constitución. Bueno, en la contradicción de tesis 3 del 99, la Corte no determina si es constitucional o no. Sin embargo, establece muy claramente, dice, y así quedó la tesis, el arraigo sí afecta a la libertad personal. Y aquí, ojo, aquí viene la parte más importante. Puede ser objeto de suspensión en los términos del 130 y 136 de la Ley de Amparo. Esa es una tesis que encuentran muy fácil. Bueno, ¿qué pasa entonces? Habría que pasarnos entonces a la acción de inconstitucionalidad. Finalmente, habría que considerar, ojo, la contradicción de tesis 399 no dice nada respecto de la constitucionalidad de la figura, no se pronuncia sobre si el arraigo es constitucional o no, y tampoco dice cuáles son los requisitos para conceder la suspensión o cuáles son los efectos de la suspensión. ¿De acuerdo? Ok. La acción de inconstitucionalidad 20 del 2005 señalaba que el 122 bis del Código de Procedimientos Penales de Chihuahua, ojo, un código que ha sido sustituido a partir de enero de este año con un nuevo Código de Procedimientos donde tienen juicios orales allá, pero bueno, el caso es que el 122 bis es básicamente el 133 del Código Federal de Procedimientos Penales y repetido, por tanto, reiterado en los 31 estados del resto del país.
¿Qué dice la acción 20 del 2005? Primero, dice el debate solo fue presentado o sostenido por 9 ministros, acababa de fallecer uno, otro estaba de vacaciones, así que teníamos 9 ministros. Recuerden que para que una acción de inconstitucionalidad proceda, como están viendo en el caso de la ley Televisa, necesitamos 8 votos. Bueno, pues en este caso con 9 ministros fue 8-1. Solamente Góngora Pimentel votó a favor de la constitucionalidad del arraigo. Sin embargo, aunque la votación fue de 8, con lo cual se declara la inconstitucionalidad, el fundamento para ese voto fue distinto. 5 ministros decían, el arraigo no entra en el artículo 16, no está validado como una limitación a la libertad personal que pueda ser aprobado dentro del término 16, y 3 ministros dijeron o sostuvieron que el arraigo no podría caber dentro del 11, pero va más allá del contenido mínimo, del contenido máximo que puede establecer. ¿Ok? Entonces, lo cual genera una situación extremadamente curiosa, porque la misma ejecutoria dice, el artículo queda expulsado del orden jurídico, el arraigo en Chihuahua no puede más. Sin embargo, la fundamentación de la sentencia no es jurisprudencia obligatoria, solamente es ilustrativa para el resto de colegiados. Ok. Entonces tenemos que a partir de este 2005, la Corte, de septiembre del 2005, la Corte declara que es inconstitucional. ¿Por qué entonces, si ya tenemos 2 conclusiones? 1, el arraigo afecta la libertad personal y puede ser motivo de suspensión, y 2, el arraigo es inconstitucional, no entra en el 16 o va más allá de lo que permite el 11, ¿por qué entonces cuando un juez en otra entidad o en el ámbito federal otorga el arraigo, por qué no procede el amparo? Habría que ver entonces causales de improcedencia. ¿Qué es lo que sucede? Primero, si una persona es arraigada y solicita amparo, cuando el amparo está a punto de resolverse, la Procuraduría consigna, con lo cual entramos dentro del ámbito de la cesación de efectos. Es decir, el amparo se sobresee porque el acto reclamado ha cesado y por lo tanto ya no hay materia de amparo. Es una cuestión muy hábil. Ahí tenemos un problema de tiempos. Podríamos plantearnos como primera duda, ¿tiene entonces que resolver el juez de distrito, entrar al fondo y decir, aunque ya haya suspendido el arraigo, tenemos que decir que es inconstitucional? Habría que pensar entonces en los fundamentos de la Judicial Review, el fundamento del amparo mexicano, y la idea es que se pronuncie en cuestiones concretas el juez, que no haga declaraciones generales. Esa es la lógica incluso de la fórmula Otero, vigente desde 1847 en este país. Por lo tanto, si hay cesación de efectos, la misma ratio del amparo impide que el juez de distrito se pronuncie sobre la vigencia o no del arraigo. Digamos, por ahí no es el camino. Podríamos concluir entonces que efectivamente el juez está impedido. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, es una cuestión de suspensión del acto reclamado. Vamos por allá. ¿Por qué no están funcionando las cautelares? ¿O por qué no está funcionando la medida cautelar? ¿Por qué no puedo pedir un amparo frente al arraigo y que me lo suspendan? Y entonces a partir de ahí pues ya platicamos y vamos a ver si la Procuraduría lo quiere seguir usando. Es aquí donde encontramos una interpretación verdaderamente pobre de nuestra jurisdicción federal, que hace que en la práctica la decisión de inconstitucionalidad realmente no tenga ninguna eficacia. ¿A qué me refiero? Me refiero a una contradicción de tesis, y a una tesis de jurisprudencia que dice así: el arraigo domiciliario por la comisión de un delito grave, si el acto reclamado consiste en la orden que lo decreta, la suspensión debe otorgarse para el efecto de que el inculpado quede a disposición del juez de distrito en cuanto a su libertad personal se refiere y a la disposición de las autoridades responsables para la continuación de la orden reclamada. Ahora bien, este rubro que parece en un principio prometedor, la tesis dice, en cuanto a su libertad personal se refiere, y solo estoy leyendo la parte que interesa al tema, en cuanto a la suspensión debe otorgarse por el efecto de que el quejoso quede a disposición del juez de distrito en cuanto a su libertad personal se requiere y a disposición de las autoridades responsables para la continuación del arraigo reclamado, por lo que de ninguna manera puede otorgarse la libertad bajo caución por el efecto que el peticionario de garantías quede en libertad, toda vez que por dotarse de delito grave la ley no permite otorgar ese beneficio de acuerdo con lo previsto en la fracción primera del apartado A del artículo 20. Es decir, te otorgamos la suspensión, pero quedas como estás, quedas bajo el control del juez y a disposición de las autoridades para que sigan la investigación. Es decir, te otorgo la suspensión, pero con un contenido que la hace nulo. Lo cual, pensemos,
yo platicaba esto con el doctor Cienfuegos Salgado, y él me decía, bueno, tiene sentido porque es un delito grave. Sí, claro, pero tiene que considerar dos cosas. Número uno, todos los arraigos se consideren en delito grave. Si no fuera delito grave, no hay arraigo. Y número dos, el punto aquí, y aquí veré que trae a don Sergio García Ramírez, que él dice que el arraigo en realidad es detener para investigar, no investigar para detener. El momento del arraigo procesalmente es previo al ejercicio de la acción penal. Entonces no hay, independientemente de si se considere o no que la averiguación previa es parte del proceso, que es un debate muy mexicano, el punto es, si de verdad el arraigo es previo al ejercicio de la acción penal, estamos suspendiéndole la libertad personal, y eso lo ha dicho la Corte muy claramente, previo todavía a que se le haga alguna acusación. Entonces, resulta, me parece, que esta tesis, a final de cuentas, lo que hace es hacer ineficaz la declaración de inconstitucionalidad. Podríamos pensar, bueno, esta es una cuestión que derivado de la situación en la que se encuentra el Estado mexicano, que se encuentra prácticamente en guerra, con la delincuencia organizada, podría justificarse. Esa es una cuestión que sale en los debates en la Corte. Me parece en ese sentido que habría que atender al planteamiento de, bueno, no por las circunstancias no justifican que violemos a la Constitución, que la vulneremos. Así que, en todo caso, habría que considerar, y es la finalidad quizás de esta exposición, el contexto o el contenido en el cual se puede permitir el arraigo. Habría que recordar que la iniciativa presentada hace poco por el presidente Calderón de reforma constitucional incluye la introducción del arraigo para los casos de delincuencia organizada, lo cual podría ser razonable y nos llevaría a otro debate en el cual no vamos a entrar en este momento. Sin embargo, también lo establece en términos generales para todo tipo de procesos, con lo cual, digamos, se van hasta la cocina. Así pues, bueno, podríamos pensar en otra vía. Reformemos el amparo. Ok, tenemos un estupendo proyecto de reforma del amparo, elaborado por la misma Corte, elaborado por 8 personas de un prestigio enorme, 2 ministros, 2 magistrados, 2 abogados litigantes y 2 académicos, uno de los cuales es actualmente ministro. Pero, sin embargo, el proyecto también se queda corto. Dice, artículo 160, del proyecto de ley de amparo, cuando el acto reclamado consista en la orden de arraigo o la prohibición de abandonar la demarcación geográfica, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas la obligación de presentarse a la autoridad que solicitó el arraigo y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigido, con lo cual suena muy bien hasta aquí. Sin embargo, en los casos a los que se refiere el párrafo anterior, si se trata de delito considerado como grave, no procede la suspensión provisional. Con lo cual llegaríamos al problema de la cesación de efectos que hablábamos hace rato. Si no hay suspensión provisional, tenemos que tramitar todo el amparo, con lo cual la Procuraduría, justamente en el momento de que vayan a resolver, pues consigna y asunto arreglado. Este párrafo habría que discutirlo profundamente. En conclusión, el arraigo es una figura declarada y estudiada, analizada, debatida, que no entra en los términos de nuestra Constitución. Podría decirse que al día de hoy el amparo necesita, en este caso, una interpretación extensa, una interpretación más valiente, una interpretación del Poder Judicial que, sin llegar a ser verdaderamente activismo, pueda hacer eficaz esta declaración de inconstitucionalidad a través del amparo. No se trata de una reforma de leyes, es una reforma de la práctica y de la manera como lo entienden los jueces de distrito. Es, pues, una cuestión, un ejemplo donde tenemos que la práctica procesal incide directamente en la protección de derechos. Y en este caso estamos pensando en uno de los derechos más básicos de los ciudadanos, como es la libertad personal. Bueno, pues no pretendo abusar más de su paciencia, les agradezco su atención y me quedo a sus órdenes. Agradecemos a Carlos su exposición. Lamentablemente el maestro Gerardo Laveaga seguramente algo le retrasó, no nos contestan en su teléfono de oficina, así es que paso directamente a las preguntas que se han formulado para el doctor Néstor Pedro Sagüez. Voy a leerlas en general, porque él ha encontrado que tienen una cierta conexión y algunas tienen el mismo punto de respuesta, así es que leo todas. ¿Qué diferencia o relación hay entre sentencias exhortativas
y las que se dictan en omisión legislativa? ¿Tienen los mismos efectos las sentencias exhortativas de la Corte Suprema Argentina que las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tienen fuerza coactiva? ¿Puede afirmarse que las sentencias exhortativas carecen de ejecución? ¿Qué opina usted del habeas corpus y el amparo penal? Muy bien. Con respecto al tema de la inconstitucionalidad por omisión, en este caso, inconstitucionalidad por omisión en la producción de normas generales, que es lo que se refiere a la pregunta, la cuestión es esta. Cuando hay un caso de inconstitucionalidad por omisión, no hay norma. No hay norma. Aquí, en el caso de algunas sentencias exhortativas, hay norma. Hay norma. Lo que pasa es que esa norma es reputada inconstitucional o de dudosa constitucionalidad o, digamos así, de constitucionalidad precaria, y por lo tanto conceptualmente no es lo mismo que no haya norma a que haya una norma objetable. En segundo término, respecto de la eficacia o el valor combinativo de estas sentencias exhortativas, debo aclararles que son comunes más bien en países con tribunal constitucional especializado, más que en países con Corte Suprema clásica al estilo norteamericano, ¿no? En cuanto al valor combinativo de estas sentencias, vamos a recordar que, en principio, no tienen por objeto agredir por el Poder Judicial o quien haga sus veces al Congreso o al Poder Legislante. Más bien son o están inspiradas por dos principios. Uno, una suerte de cortesía constitucional, un acto de colaboración entre poderes, en aras de evitar conflictos futuros en particular. Y precisamente hay mucho de economía procesal legislativa en esto. Cuando una sentencia exhortativa dice, mire, esta norma es inconstitucional, porque algunas declaran la inconstitucionalidad de las normas, u otras advierten, esto es de dudosa constitucionalidad o es ya de una constitucionalidad precaria, haga una nueva, de acuerdo a determinadas pautas, está en realidad curando en salud. Es decir, está evitando la declaración de inconstitucionalidad de la norma número 2 que va o que tendría que dictar el Congreso o el Poder Legislativo del caso. Es decir, es en el fondo, si se ve de esta manera, un gesto de colaboración entre los poderes. Ahora bien, ¿qué ocurre si el Congreso no tiene en cuenta el encargo, la apelación que formula la sentencia exhortativa? Bueno, si no tiene en cuenta puede producirse varias situaciones. En el caso de una sentencia de inconstitucionalidad precaria, de una ley de constitucionalidad precaria o de una ley de dudosa constitucionalidad, si el Congreso no dicta una nueva ley acorde con las pautas de constitucionalidad que anticipa el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, lo más probable es que ésta, en un futuro caso, declare la inconstitucionalidad de la norma en cuestión, si no es corregida o si no es sancionada una nueva conforme a esas directrices fijadas por el órgano de control de constitucionalidad. O sea que, cuidado, la sanción puede ser bastante grave. Y si el Poder Legislativo no dicta cuando el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad de esta norma y haga una nueva conforme a estas pautas, y no obedece el Congreso a esas nuevas pautas, lo más probable es que declare la inconstitucionalidad de la ley número 2, en la que ha dictado el Congreso, desoyendo esas insinuaciones, o esas directrices, o esos encargos hechos por la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. Tal vez las sentencias exhortativas más duras sean las llamadas de delegación. ¿Cuáles son estas de delegación? Son las que declaran inconstitucional su precepto y sientan las directrices del nuevo precepto que debe dictar el Congreso de manera bastante rígida y bastante puntual.
Con lo cual la sentencia del Tribunal Constitucional está operando como una especie de ley de bases o como una especie de ley de delegación en los casos de delegación legislativa, cuando ciertas constituciones permiten que el Congreso delegue en el Poder Ejecutivo el dictado de leyes bajo determinadas pautas, requisitos o condiciones. Este es el caso tal vez más severo. Ahora bien, como les dije, esto es un capítulo inconcluso del derecho procesal constitucional. Es un tema muy digno de una tesis doctoral y digno de mayor debate y que por lo demás conmueve a ciertos países, como es en particular la situación del Perú en estos días, tal vez, como dije, por un excesivo optimismo judicial que se ha lanzado a recomendar reformas constitucionales al propio Poder Constituyente. Ahora bien, si una Constitución realmente tiene defectos normativos, si una Constitución, por ejemplo, no coincide con los compromisos internacionales contraídos por ese país, por ejemplo, con el Pacto de San José de Costa Rica, no parece nada malo que la Corte Suprema de ese país le insinúe a quien ejerce el Poder Constituyente a que adapte la Constitución local por ejemplo, a las pautas del derecho comunitario, a las pautas del Pacto de San José. Así te cuenta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recomendó a Chile que cambiara su constitución en materia de libertad de expresión y que eliminara la censura televisiva tal cual como la tenía instrumentada, y bueno, eso al final se realizó. Es decir, cuidado, la Corte Interamericana ya ha recomendado a determinados países que cambien sus constituciones. Que no nos extrañemos, esa es la sentencia exhortativa, ¿no? En este punto. En cuanto a las relaciones entre, ¿qué opina usted del amparo penal y el habeas corpus? Yo no quiero incursionar detalladamente en el derecho mexicano, entre otras razones por una cuestión de buen gusto personal, no soy un experto en esta materia. Por lo que veo, México instrumenta el amparo en un sentido muy amplio, comprensivo del habeas corpus, y es una alternativa totalmente lícita y además académicamente posible y hasta tal vez muy atractiva. Hay otros países que prefieren disciplinar el habeas corpus distinto del amparo, y claro, ahí se producen cortocircuitos y se producen diferencias en torno a cómo instrumentar ciertos temas. Por ejemplo, caso concreto, un señor es expulsado de Argentina durante el régimen militar por ser testigo de Jehová. Bueno, estamos en la época del proceso militar, claro, no es precisamente el jardín del Estado de Derecho. Bien, ¿cómo discute usted eso? Lo discute por un habeas corpus porque lo está obligando a salir, lo está expulsando. Coarta su libertad de residencia en el país. O lo puede discutir por vía de amparo en virtud del principio de la libertad de cultos, etcétera. Bueno, la Corte Suprema continuo dijo, cuando tuvo que resolver, haciendo lugar al amparo, lo importante es salvaguardar el derecho en juego y no debemos detenernos en sutilezas sobre si estos amparos y ese habeas corpus, hizo lugar, felizmente, también la Corte vigente en ese periodo del gobierno militar, hizo lugar a la acción ordenando a la Dirección de Migraciones que no expulsara a este señor, que además era uruguayo, ¿no? Bien, era extranjero, pero lo deja en el país. El derecho de un preso a tener barba. Bueno, eso, ustedes dirán, ¿de qué nos está hablando? Hemos tenido amparos y habeas corpus en favor de presos que han manifestado que la barba constituye un atributo de su personalidad, cosa con la que coincido totalmente, desde luego. Y bueno, ¿y cómo lo plantea eso? ¿Como un amparo por un derecho de personalidad o como un habeas corpus correctivo en el sentido de asegurar el digno trato en las prisiones? O sea, yo tengo, salvo que me den razones, como dijo la Corte, a ver, si hay un problema de identificación, si hay un problema de higiene, si hay un problema de seguridad, vaya y pase, deme motivos para que este señor detenido no deba usar barba. Pero si no me da el poder público motivos suficientes, voy a hacer lugar al planteo proteccionista o garantista. Bien, ¿lo hago por vía de habeas corpus o lo hago por vía de amparo? Ya en este momento no recuerdo por qué conducto procesal se hizo, pero se le hizo lugar. Se le hizo lugar en favor del detenido. Es decir, cuando las dos figuras son distintas, hay debates respecto de cómo canalizar
pero continuo, algunos tribunales, como la Corte Suprema Argentina, dijeron, señores, en última instancia, lo importante es la protección del derecho y no la vía utilizada. Planteado el doctor Néstor Pedro, yo recuerdo en España, en el caso de los Grapo y de ETA, hubo un problema porque se dieron cuenta que, por supuesto, al momento de estar todos en una misma prisión, seguían nuevamente retroalimentándose y fortificando toda su ideología terrorista, y lo que decidieron fue de dividirlos y mandarlos a diferentes centros penitenciarios, y allí el problema fue si verdaderamente un recluso mantiene su libertad ideológica con toda la amplitud que reconoce la Constitución, o si por el contrario puede llegar a ser restringida en el entendido de que no es un ciudadano que puede gozar de todas sus libertades. De hecho, ya tiene restringida la libertad por la comisión de un delito, ¿no? Nosotros hemos tenido habeas corpus correctivos en favor de presos trasladados a regiones lejanas, los que impedía comunicarse con su familia, por ejemplo, y se instrumentó a través del habeas corpus, ¿no? El derecho del preso a tener una comunicación con su familia, salvo que mediaran razones, seguridad u otras que justificaran ese traslado, ese desplazamiento. Pero si no, ¿por qué castigarlo más? O sea, ya bastante está castigado con la privación de la libertad. ¿Por qué le tengo que añadir un sobrecastigo de la lejanía con la familia? Llevaba el derecho penal también y lleva, por ejemplo, las huelgas de hambre, ¿no? En estos casos, ¿hasta dónde está ese derecho a ponerse en huelga de hambre y dónde está el límite de la obligación del funcionario penitenciario de mantener y permitir esa huelga de hambre, porque también es desgarante de la seguridad y de la salud de ese interno? En fin, bueno, aquí podríamos empezar a tener una comunicación. Eso es lo extraordinario de las diferentes áreas jurídicas. Como yo he manifestado, mi área es la penal, entonces, bueno, sería un placer seguir escuchando al profesor Néstor Pedro Sagüez. No sé si quisiera contestar una más. ¿Las sentencias exhortativas no le quitan independencia al Poder Legislativo? Bueno, para ser sinceros, me parece que sí, que en alguna medida le quitan independencia, y ese es el argumento para que en Perú se haya planteado como iniciativa, les recuerdo, la prohibición para el Tribunal Constitucional, se haya planteado, son 2 o 3 proyectos, de dictar sentencias exhortativas, yendo a la tesis clásica de que un tribunal constitucional, en el mejor de los casos, está autorizado para actuar como legislador negativo, tesis kelseniana o atribuida a Kelsen, clásica, y no como legislador positivo. De alguna manera, claro, le enclaustra ciertas posibilidades. Le está diciendo, haga una ley de este modo y no la haga de este otro. Claro. Seamos sinceros, eso de alguna manera es así. Ahora bien, la pregunta es, ¿no es atendible también tener en cuenta razones de economía procesal constitucional, de abreviación de problemas, de evitar litigios futuros, de seguridad jurídica para que la comunidad se maneje con reglas que hayan pasado lo que de alguna manera podría ser un control preventivo de constitucionalidad? Porque cuando una Corte Suprema, como la Argentina, o tal vez como la de México, entiendo que en México no hay control preventivo de constitucionalidad, es decir, antes que una ley sea ley, corríjame ustedes, no, perfecto, al igual que nosotros. Cuando la Corte Suprema argentina o la mexicana, si le llegara a decir al Congreso, haga una ley de esta manera, o dentro de muchas maneras, pero no de esta, porque pecaría de inconstitucionalidad, está haciendo control preventivo, lo está curando en salud, digamos, le está diciendo, si usted lo hace de esto, es muy probable que le declaremos inconstitucional. Es decir, el asunto es complejo. Una sentencia exhortativa, depende porque hay muchos tipos, yo no era el objeto de esta exposición agotar todo el temario que es bastante largo de las sentencias exhortativas, pero de alguna manera se puede visualizar a la sentencia exhortativa hecha por un tribunal constitucional o quien haga sus veces, como una suerte de control
preventivo de constitucionalidad, de algún modo, porque se está diciendo no la haga de este modo porque peca de inconstitucionalidad, o debe hacerla de este modo para que sea constitucional. Lo que implica, sí, una alteración o una modificación del escenario existente, sí, en países como los nuestros. Muchas gracias, profesor. Tenemos 3 preguntas, las quisiera contestar el doctor Matarén. La primera dice, ¿se puede o puede el arraigado presentar una denuncia penal a quien resulte responsable por privación ilegal de la libertad en el arraigo? La primera. La segunda, darle las 3 para si es que hay algún punto de coincidencia. En materia penal, algunos jueces y magistrados han abusado del amparo, otorgándoselo a narcos reiteradamente para evitar su extradición o los trasladen a centros de alta seguridad. ¿Qué opina al respecto? Y 3, ¿qué hay de un proceso penal con pruebas mínimas por parte del Ministerio Público? A ver, bueno, pues empezar por la última, el proceso penal de pruebas mínimas. Quizás por allá vamos con Chihuahua. Tenemos un nuevo diseño, un juicio oral, donde la averiguación previa está, la principal diferencia o el fundamento de estas pruebas mínimas es que existe un juez de garantías. Por lo tanto, desde que inicia la averiguación previa, desde el primer momento, el Ministerio Público tiene que rendir cuentas de toda su actuación. Se rompe ese paradigma de que el Ministerio Público es la única autoridad que hay durante la averiguación previa. En esa lógica se establece una formalización de la imputación y una vinculación a proceso que formalmente corresponden al término constitucional, es decir, al periodo que va entre la consignación y el auto de formal prisión. Lo que sucede ahí es que el estándar es muy pequeño, digamos, mucho menor. No se exigen las mismas condiciones para otorgar una vinculación a proceso que las actuales para un auto de formal prisión. Son mucho más reducidas, no se exige comprobar completamente el cuerpo del delito, ni los datos que hagan posible la prueba de responsabilidad. Se pide mucho menos porque la lógica del sistema es que la persona está en libertad. La prisión preventiva se otorga al revés de lo que sucede como regla general y no como la excepción. Digamos, la libertad provisional frente a la prisión preventiva. Entonces se supone que en este nuevo código la lógica es, la gente está vinculada a proceso pero está en su casa. Con las reglas con unas excepciones para prisión preventiva que sigue existiendo, pero se supone que son realmente eso, excepciones. Y después de la vinculación a proceso, el juez otorga un periodo que puede ir, dependiendo de la sanción posible, de 2 meses a 6 meses para seguir investigando y para que el Ministerio Público decida si ejerce o no la acusación. Entonces resulta que en ese sentido el arraigo ya no es necesario porque está vinculado a proceso, pero no tiene que entregar las pruebas inmediatamente, sino hasta 6 meses después o 2 meses después. La ventaja, se dice, para el imputado, para el procesado, es que está en su casa, está en libertad. Y eso, digamos, resuelve de alguna manera el problema que justifica al día de hoy frente a delincuencia organizada el arraigo. Al día de hoy, si ustedes conversaran con alguien que trabaja sobre lavado de dinero, les diría que tiene que pedir a la Asociación Nacional Bancaria y de Valores una serie de informes que como poco tardan 60 días. Entonces, si no arraigan, la persona se le escapa. Por lo tanto, el arraigo se vuelve un elemento indispensable para reunir todos los elementos necesarios para la consignación. Ese, digamos, es el problema que justifica la situación al día de hoy. El proceso penal, así con menos pruebas y así planteado, podría funcionar. La cuestión estriba en que efectivamente otorguen la libertad provisional. Y eso es, digamos, en ese sentido, el proceso de Chihuahua es un banco de pruebas para saber si efectivamente o no se están respetando más las garantías en ese sistema. Como ustedes saben, Chihuahua inició su vigencia en enero. Se supone que no es en todo el estado, sino solamente en la capital del estado, de lo que se llama el distrito de Morelos, que es Chihuahua y sus alrededores. Y también que este 1 de julio iba a iniciar la vigencia en Ciudad Juárez, que es otro distrito. Sin embargo, están pensando en posponerlo. Están tratando de, digamos, la implementación, que es la parte más difícil del nuevo sistema. Realmente esta implementación la puedan llevar a cabo con más cuidado. ¿De acuerdo? Ahora bien,
Si eso genera más ventajas o no frente al arraigo es una cuestión que tenemos que comprobar. Así de sencillo. Tendríamos que verlo en la práctica, empíricamente, ver cómo está funcionando. Llevamos 4 o 5 meses con el tema y no hemos llegado al agotamiento de ninguno de los recursos. Ahora, sobre las otras preguntas, si puede haber una formulación penal en contra de... Pues no lo creo, realmente no creo que proceda. Realmente sería, digamos, pueden intentarlo claramente, pero en este caso el palo que les van a dar, las signos coloquiales, les va a doler mucho. Así que, pues, realmente el problema aquí es, los jueces de distrito no han asimilado que son los garantes principales de los derechos del indiciado, y en este caso están permitiendo que siga una institución procesal que ha sido declarada inconstitucional y que tendrían que hacer, a través de la suspensión, tendrían que buscar la protección eficaz de las garantías contenidas en el 16, en el 18, en el 19 y en el 21, que son básicamente las que establecen aquellos requisitos y aquellas situaciones en las que se puede en México válidamente limitar la libertad personal. Y sobre el abuso del amparo, es cierto, tenemos un problema. El amparo mexicano al día de hoy ha dejado de ser aquel instrumento que sueñan los padres del amparo, aquel instrumento que soñó Otero, que soñó Rejón, un instrumento sencillo, fácil, rápido, de acceso a toda la población. Al día de hoy es un instrumento técnico, en ese sentido muy caro, con poca gente que pueda realmente usarla. Y como pues me decía algún magistrado de circuito con el que tuve 4 horas de vuelo, el problema es que las cuestiones garantistas a final de cuentas acaban privilegiando a las personas que pueden pagar un abogado, y normalmente, si consideran ustedes datos de INEGI, el INEGI recibe datos de todos los jueces de primera instancia de este país, el 77% de la gente que está sujeta a proceso penal en México no ha terminado la secundaria. De ese 77%, ¿quién va a tener para un abogado que pueda litigar unos amparos más bien técnicos, más bien difíciles? Muy pocos. Entonces resulta que es justamente la minoría que tiene cierto nivel económico, es la que puede acceder al amparo, y en ese sentido son justamente las personas de delincuencia organizada las que han sido beneficiadas por algunas posiciones garantistas de la res corpus. Pues no sé, vamos, al final de cuentas, yo creo que ese es un tema que se puede resolver de otra manera. Tenemos que entender que en un Estado democrático, los derechos fundamentales son el fundamento de la legitimidad del ejercicio del poder público, y en ese sentido que los jueces de distrito son la primera barrera en el ámbito federal de protección de los derechos. Y digo en el ámbito federal porque al final de cuentas tendríamos que cambiar la mentalidad de nuestros jueces y que ellos asuman que son los protectores de los derechos. No es el planteamiento de un juez del foro común, que desafortunadamente con sus valiosas excepciones, pero la regla general es, cuando tienen una cuestión ante sí y dicen, bueno, esto es constitucional o no, hay que lo ven en amparo, a mí que me hablen del código nada más. Entonces, frente a esos jueces que olvidan su obligación de proteger los derechos fundamentales como la primera de ellas, es cuando tendríamos que buscar o proponer el cambio. Y bueno, la verdad es que el tema del abuso del amparo da para hablar, no sé, se me ocurren 3 o 4 cosas, pero realmente veo que ya van a ser las 10 y entiendo que es hora de un café. Así que les agradezco su atención y quedo a sus órdenes. Creo que comulgo con las ideas que ha dado el doctor Matarén. Yo recuerdo que en algún momento vi a un subprocurador en la época del maestro Jorge Madrazo, cuando era procurador. Ese subprocurador regresaba con una voz triunfante de Alemania, porque le decían que no podían creer cómo es que en 48 horas ellos podían integrar una averiguación previa y consignar al presunto. Y él lo decía con ese eufemismo y orgullo. Lo que pasa es que no le contaron la película completa a este subprocurador, seguramente porque fue en alemán, pero en Alemania, por supuesto, es que a nadie se le detiene si no hay todas las pruebas suficientes como para señalar que esta persona es la que ha cometido con gran probabilidad ese delito. Lamentablemente él había tenido que ir a Alemania a conocer por el caso de Andy Bridges, el de ¿cómo se llama? De Alejandra Guzmán, ¿no?
¿Por qué lo hicieron con esta celeridad en ese momento? Bueno, porque el Código de Procedimientos Penales alemán tiene algunas excepciones cuando no necesitan de todas esas pruebas para actuar con esa celeridad, y es en el caso en el que haya delitos contra la salud, y precisamente se trataba de un asunto de drogas, y otro también cuando hay un cierto temor fundado de que se sustraiga de la acción de la justicia. Y por supuesto, a este lo detienen en el aeropuerto, porque si sale de Alemania seguramente ahí ya no podría encontrarlo con tanta facilidad. Y en ese punto siempre uno se pone a pensar, ¿tenemos que llegar hasta el amparo? ¿O no es tanto un problema de los jueces, sino propiamente de los ministerios públicos, que deberían estar debidamente capacitados, cuando menos para saber qué averiguan, para que de ahí, sí, pregúntenles, por favor, qué es el dolo, a ver cuántos les dicen qué es, y si no saben qué es el dolo, ¿cómo lo van a averiguar? En ese sentido, entonces, mucho de esto sería en que desde el Ministerio Público tuviera toda esa capacitación y recursos para averiguar debidamente, que se les puede sustraer del ejercicio de la acción de la justicia y que por eso tienen que consignarlo. Perdón, ¿por qué no utilizamos la tecnología? ¿Por qué no, si una persona hay ciertos indicios, por qué no darle la posibilidad de que tengan estas pulseras o ahora en el pie para que se les pueda ubicar? Porque en Alemania se pueden tardar todo el tiempo. Todo el mundo necesita un teléfono, una cuenta de cheques, un domicilio, hacen cruza de datos. Si ustedes quieren localizar a una persona es muy fácil. Y en ese sentido, tal vez, antes, desde mi punto de vista, de llegar al amparo o un habeas corpus, mejor utilicemos la tecnología, utilicemos otros medios de prevención y no nos conformemos con pruebas mínimas, te consigno, te doy después la libertad provisional, sí, cuando mínimo se pasaron 5 días de su vida, 2 en la agencia del Ministerio Público y 3 en el reclusorio, que seguro estoy que a nadie se le pueden olvidar, sobre todo porque puede ser un inocente sobre el cual solamente hay sospechas. Siendo las 10 de la mañana, como dijo el doctor Natarén, 30 minutos de receso para un cafecito y después volvemos. Muchas gracias.